Bien, estimadas y estimados, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Referente a la consulta que hacen en el chat, si no han recibido su link de asistencia durante la sesión, se les va a enviar, ¿ya? Así que tengan calma, no se, no pierdan la esperanza de que les va a llegar el link, ¿ya? Así que tranquila. Además que queda registrado ahí en la misma presentación, aparece un listado de quienes han estado participando, ¿ya? Pero de todas formas les vamos a enviar el link para que generemos la formalidad como ha sido hasta ahora. Claro, dice Claudia Hot, hagamos lo que dice Carito, enviar asistencia de hoy en el formulario anterior. No, tranquila, sí, ya se les va a enviar el link. Bien, vamos entonces con lo de hoy, mientras siguen ingresando. Somos 29, estamos bastante avanzados. Bien, los invitamos a mantenernos entonces enfocadas y enfocados en lo que vamos a realizar el día de hoy. Y por supuesto, le doy la más cordial bienvenida. César se incorporará como en veces anteriores en el transcurso de la sesión. Em, por supuesto, primero vamos a ver cómo estamos en la escala del patito. Anotemos ahí en el chat en qué número nos encontramos, ¿ya? Siéntanse la libertad de colocar cualquier número, ¿ah? No se compliquen con eso. Si lo quieren decir en voz alta también en el micrófono, ni un problema. Ya, Camila dice 2, bien. Con la actitud. Sabe 9, bien, también. Con toda la actitud. Jocelyn 1, bien. María José 6. Claudia dice 2. Francisca 2 también. Patricia 9, bien. Con la última energía de día viernes. Ah, pero hoy día lunes o martes. Ya no sé qué día es. Lunes intenso, dice Nicole. 4. Vamos. Paola Carolina en 2. María Cecilia 1. RB 3. Camila 7. Bien, excelente. Bien, gracias por participar. Como ya habíamos mencionado anteriormente en la sesión pasada, el cómo nos sentimos es importante hacer ese catastro, ¿no? Esa mirada, esa foto del momento para justamente partir de ahí y decir, bueno, estoy aquí y de ahora en adelante, ¿no es cierto? De aquí en lo inmediato es mejorar, es cambiar la actitud o buscar la forma, ¿no? De colaborar con uno mismo, con la salud mental de uno mismo, ¿no? Sabemos lo importante, también lo hemos comentado, lo importante de cuidar al cuidador, cuidar a la cuidadora, ¿no? Nosotros que estamos permanentemente trabajando con estudiantes, necesitamos ser cuidados y nosotros somos los primeros que debemos hacerlo. Hoy día vamos a abordar, entre otras cosas, la normativa o parte de la normativa, ¿no es cierto?, en torno a la convivencia, inclusión y trastorno de espectro autista y el contexto educativo en Chile. También vamos a abordar el caso de Sofía, que nos va a permitir hablar, conversar, reflexionar sobre cómo abordar las desregulaciones emocionales, cómo anticipar, ¿no? Este va a ser un primer acercamiento para ir identificando aquellos gatilladores o aquellos estresores que pueden generar algún tipo de regulación. Como cada caso es distinto, por supuesto, vamos a revisar el caso de Sofía como una mirada general o generalizada, entendiendo que cada caso es particular. El caso de Sofía puede, ¿no es cierto?, estar más bien circunscrito a un caso promedio, ¿no? A una situación puntual. Por supuesto que hay casos que son más complejos y otros menos complejos, y para eso es importante que cada una y cada uno de los profesionales pueda adaptar estrategias específicas, porque así como una estrategia sirve para un estudiante, esa misma estrategia, lo más probable, o actividad, no va a servir necesariamente a otro estudiante, ¿no? Por eso lo relevante es, primero, como dicen los expertos, conocer a nuestro estudiante y lo segundo es mantener la calma, ¿no? En ese contexto. Vamos a ver un video que nos permita iniciar una conversación en parte y en torno a quiénes somos, ¿no?
en cuanto a nuestras particularidades, en cuanto a al lugar de donde vengo, a nuestros intereses, etcétera. Un video no muy extenso, cortito más bien, pero que nos permita después comentar y analizar lo que de alguna forma hemos denominado como la neurodivergencia y la neurodiversidad. ¿Ya? Vamos con el video. Confírmenme que se It's escucha. easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bien. Reflexionemos brevemente qué nos deja, qué podemos decir, qué podemos comentar referente a este video. Se deja abierto el micrófono o el chat, quien quiera comentar. Bueno, por mi parte, que importante es saber, conocer, tomarse el tiempo de saber qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo ese niño y en base a eso poder tener y querer tomar la herramienta para poder ayudar al niño, para hacerlo parte de Mm. y que no se mantenga en ese eh, isla o aislamiento, por así decirlo. Qué importante es saber y reconocer eso. Mm. Gracias, Jacin. ¿Alguien más que voluntariamente quiera comentar? Si no, vamos a pedir voluntarias o voluntarios. Ya, María Cecilia, dale. No se escucha, María Cecilia.
todavía no se escucha. No, no se escucha nada. Claro, se ve que activa el micrófono, pero no se te escucha tampoco. Puedes volver a reiniciar o escribir por el chat. Intenta reiniciar de nuevo o escribe por el chat. Sí, ningún problema. Mientras le pedimos a alguien más. A ver, Camila Mancilla. ¿Estará por ahí? Veamos. Carolina Acuña. ¿Estará por ahí? ¿Qué dice? Yo con relación al video, hola, buenas noches primero que todo. Hola, buenas noches. Sí. Con relación al video veía la importancia de identificar que es la diversidad que hay entre nosotros y como ir viendo, o sea, como que en un mismo grupo a veces podemos encontrarnos con ese grupo, ver solo rostros, pero también dentro de la diversidad encontrar aspectos en común. Eso. Mm. Qué importante lo que mencionas, Carolina. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Somos tan diversos, pero a la vez somos tan iguales que parece extraño a veces que no nos saludemos, que no nos miremos, que no hablemos, ¿no? Con personas que no necesariamente estamos en, en frecuencia o en el día a día, me refiero en lo frecuente, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no? Cuando uno empieza ya a conversar, a profundizar un poco más, más allá de saber cómo está el clima o de preguntar la hora, uno empieza a encontrar similitudes o empieza a encontrarse, ¿no? Con las personas, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos, o vivimos o conocemos a alguien que genera hay una conexión, ya sea geográfica, ya sea emocional o porque somos fanáticos del mismo equipo de fútbol o que nos gusta el mismo estilo de cine, etcétera, ¿no? Y vamos a encontrar que siempre tenemos algunas similitudes o cercanías, ¿no? Veamos quién más. Una voluntaria más, Gisela Castillo. A ver, ¿está por ahí? Aquí estoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien. Lo mismo que decía Carolina, a mí me dejó la idea de que dentro de esta gran diversidad de todo lo diferentes que somos, también podemos tener puntos de encuentro, puntos en comunes, ¿ya? Y es lo que pasa con los niños TEA. El otro día un chico me decía, es que dicen de que yo soy TEA. Entonces yo le dije, ¿y eso es algo malo? No, me dijo, es que lo que pasa es que no me gustan que me digan que soy TEA, porque lo estaban molestando. Entonces yo le dije, a ver, eh, el ser TEA es lo mismo que, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate y a ti no te gusta el chocolate, son las diferencias que tenemos, ¿ya? Pero eso no significa que sea algo malo, porque estaba con los ojos llenos de lágrimas y me Mm, decía, es que me están diciendo de que yo soy TEA, entonces él lo asoció a algo negativo, entonces ahí empezamos a hablar de las diferencias, ¿no es cierto?, entre los seres humanos y también las cosas que tenemos en común, ¿ya? Entonces, yo creo que el video representa eso, ¿ya? El cómo abordamos, ¿ya? Estas diferencias, ¿ya? Y cómo abordamos también lo que tenemos en común, ¿ya? Porque muchas veces tenemos muchas cosas en común, pero a lo mejor no sabemos canalizarlas. Eso. sí, muy cierto. Gracias, Gisela. Qué importante lo que mencionas, ¿no? Esto de también escuchar a los niños y niñas y algo, entre paréntesis, ¿no es cierto? Hermoso, digamos, de tu estudiante es cómo él reconoce en ti una figura importante y te hace la consulta, ¿no? Y ahí tú marcas una diferencia importante o clave, que es justamente que el que a uno le digan que es tal o cual no es ni bueno ni malo, solo en cuanto yo le doy importancia, ¿no? Solo cuando yo le entrego el valor que el otro le da. Si el otro considera que es algo negativo, pero va a depender de mí el que yo defina si eso es algo negativo o no. Porque si yo digo no, no es algo negativo, ¿no? Entonces, lo que el otro está planteando se queda con él, ¿no? Es como cuando, y también una vez me lo dijeron, este es como cuando uno lleva un regalo a un cumpleaños, ¿no? Si el cumpleañero no me acepta el regalo, ¿con quién se queda el regalo? Con uno mismo, ¿no?
Así que no es tan, no es tan complejo, pero muchas gracias, Gisela. Muy bien. Vamos al chat. Tenemos gente internacional aquí también nos comenta. Nicole dice, Nicole Macaya, como nuestras individualidades también tienen algo de colectivo. Muy bien. Francisca Rubio dice, somos muy distintos, pero a la vez tenemos cosas comunes o similitudes. Luego tenemos a María Cecilia también, ahí que puedo escribir en el chat, dice, creo que lo primero que hacemos es, al agruparnos, es etiquetar a las personas, ver la diversidad como una etiqueta. Sin embargo, en cuanto a emociones o al conocer al otro, en otras conexiones, como emocionales, esa etiqueta desaparece. Muy bien. Betsabe Vicencio dice, creo que a veces es más rápido encasillar a alguien o sacar una fotografía solo de una situación y no indagamos en el todo de dónde viene porque actuó de esta u otra forma. Correcto. Compartimos, yo creo que todos compartimos de alguna forma esta apreciación, ¿no? Y quienes estamos en educación sabemos lo relevante que es el aprender a generar esa diferencia, de diferencia en el sentido de mentalidad, ¿no? De no quedarnos con esa mentalidad eh, torcida o rígida de que somos todos distintos y por lo tanto no podemos juntarnos con alguien que no es distinto, sino al contrario, ¿no? Separarnos de esa visión y construir una visión y una mirada flexible donde todos, todos tenemos algo que podemos entregar, ¿no? Todos tenemos algo también que podemos recibir. Nadie, como decía el dicho por ahí o la reflexión, nadie es demasiado rico para no poder, o sabio para poder aprender de alguien, ¿no? Ni nadie es tan eh, poco conocedor que no pueda enseñarnos algo, ¿no? Y por lo menos yo siempre he tratado de aprender de todos y de todas, ¿no? Independiente de la edad que tenga, si tiene 50 años, 100 años o tiene 3 años, siempre puedo aprender algo de esa persona. Así que creo que estamos en sintonía, ¿no? Estamos bien. Bueno, después de esta reflexión tan interesante, vamos a los fondos, ¿no? Vamos, ¿no es cierto?, a rápidamente, no queremos tampoco quedarnos ensartados en o empantanados, ¿no es cierto?, en el marco legal. Sabemos, ¿no es cierto?, que estamos en educación, todas las normas que hay, aquí hay algunas mencionadas, solamente para hacer de alguna forma esta, este contexto, ¿no? Como la convivencia, la inclusión, todo lo que tiene que ver con el trabajo con el espectro autista eh, y con otras condiciones, está dentro de un marco legal, ¿no? Es decir, hay normativa que nos llevaría bastante, más que un par de horas, poder analizar, por lo tanto, y yo sé que muchos de ustedes ya manejan muchos de estos aspectos, pero vamos a revisar algunos elementos esenciales que creemos que nos pueden dar eh, orientación en torno a lo que hoy día queremos abordar con César, que era justamente el caso de Sofía, si alcanzamos, ¿no es cierto?, ver estrategias y cómo abordar, ¿no es cierto?, los DEC a partir del PAEC y todo lo que significa ir construyendo un trabajo en conjunto con otros profesionales y en pos de nuestros estudiantes. ¿Sí? Ya sabemos que la convivencia escolar o clima escolar es fundamental como un ambiente se construye, ¿no? Como el contexto en el cual estamos. Y ya ustedes lo mencionaban anteriormente en esta reflexión sobre el video. Cuando hablamos de un ambiente de respeto, ambiente organizado, ambiente seguro, estamos hablando no necesariamente de las murallas, de la construcción, que sea que no se incendie, ¿no es cierto? Que las bancas, ¿no es cierto?, las sillas sean ergonómicas, sino que estamos hablando de las personas, ¿sí? Cuando un estudiante vuelve al establecimiento donde fue educado, eh, no vuelve por las salas, no vuelve por las sillas, no vuelve por las murallas, vuelve por el profesor o profesora que le marcó, vuelve por ese educador o educadora que fue significativo para él, para ella, para compartir parte de lo que él o ella ha logrado, ¿sí? Eh, por lo tanto, cuando hablamos de convivencia escolar, del clima escolar, estamos hablando de cómo las personas nos tratamos, cómo conversamos, cómo dialogamos, cómo nos acogemos mutuamente y no
si tenemos o no extintores o si tenemos o no salida de emergencia, que eso también es importante. Pero cuando hablamos de convivencia, es relevante el cómo nos miramos unos a otros, cómo nos tratamos, ¿sí? Yo no puedo eh, pedirle a mis estudiantes que se reconcilien ante un conflicto si yo con mi par, con mi colega, no me hablo, ¿no? O me trato de forma indiferente o peor aún si me trato agresivamente. Y eso, por supuesto, es parte de lo que cada uno y cada una debe también analizar y reflexionar. Y aquí, por supuesto, quiero traer nuevamente a don gran Humberto Maturana, que él dice que solo en el mutuo respeto es posible la colaboración y eso requiere escuchar, escuchar al otro, tiempo para estar y ver el mundo del otro, porque escuchar no es lo mismo que oír. Oír tiene que ver con la capacidad de percibir el sonido, ¿no? Que hay sonido. Pero escuchar significa entender al otro, saber lo que el otro me está diciendo. Y no solamente lo que me dice, sino cómo me lo dice y qué es lo que hay detrás de eso de lo que me dice. ¿Sí? Entender al otro, conocerlo. Y cuando, muy bien decía Gisela, este estudiante le compartía esta tristeza, ¿no? Esta complejidad que se le había generado con estos comentarios que le hacían. Entonces ella lo que hace no es simplemente decir, ah, hay alguien que me está diciendo algo, sino que él me está diciendo esto. ¿Qué es lo que él necesita? Y eso es lo que yo le entrego, ¿no? No simplemente, ¿sabes qué? Yo no estoy, yo no, tú no eres mi alumno, o en este momento no quiero escuchar o no quiero saber nada de ti. No, aquí estoy para ti, ¿no? Y eso, por supuesto, que no es menor. Y eso en educación, es lo que nos diferencia de cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Am, ya en el 2019, por supuesto, la Política Nacional de Convivencia Escolar hablaba y definía como esta cultura escolar, como el conjunto de declaraciones, es decir, estamos exclamando de alguna forma o declarando de manera formal los valores, los símbolos, los ritos, las tradiciones y principalmente modos o formas en la que nos relacionamos en una comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, como decía también don Humberto Maturana, vivir en comunidad significa saber vivir en común, vivir con el otro, esta otroridad, ¿no? El saber que el otro en el otro hay parte de mí y como yo quiero que me respeten, yo por eso mismo respeto al otro en, en su particularidad, en su similitud, pero también en su diferencia. ¿Sí? Eh, y en ese sentido es donde también se inserta la necesidad de construir comunidad, no solamente para los niños TEA, o las niñas TEA, o los jóvenes TEA, o los adultos TEA, sino para toda la comunidad. Entonces estamos hablando de convivencia, es inclusión. Y la inclusión implica para todos, no solamente para los estudiantes PIE, sino también para los profesores, para los apoderados, el incluirnos. ¿Sí? El no sentir que de alguna forma yo soy especial porque tengo un título o tengo un diploma, o yo soy especial porque estoy en un programa, o yo soy especial porque o soy diferente al resto. Todos, de una u otra forma, como ya lo conversábamos y lo reflexionábamos, somos diferentes. Por lo tanto, el ser diferente no es ser mm, ni positivo ni negativo, ¿no? Porque también está sabemos, ¿no es cierto?, que están estos prejuicios, por supuesto, antiguos, ¿no? De mis abuelos, ¿no? De los abuelos de César, ¿no? De esta visión de cómo, de alguna forma, los especiales son los niños píes. Y no, somos todos especiales, todos tenemos un valor, todos tenemos importancia. Es cosa que le pregunten a mi abuelita si yo soy importante o soy valioso. Claro que soy valioso, es decir, que soy muy especial. Y eso, por supuesto, tiene que ver con todos nosotros. Por eso la convivencia, la inclusión, para mí por lo menos, yo creo que para César también, eh, hablan de lo mismo, hablan de esta transversalidad, ¿no es cierto?, lo que significa la diversidad. Y en este caso, como lo que nos convoca es, por supuesto, la neurodiversidad, la neurodivergencia. Estamos hablando del TEA, pero podríamos también estar hablando de cualquier niño, cualquier niña, cualquier educador o educadora, ¿no? Podríamos estar eh, tranquilamente hablando de ello, pero lo que nos convoca es el TEA.
La política nacional de convivencia escolar, el marco normativo y orientador, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Tiene distintas dimensiones. No nos vamos a profundizar en ellas, pues ustedes ya lo manejan, pero ahí les dejamos, ¿no es cierto?, link y también QR en el caso que requiera, ¿no es cierto?, mayor análisis, ¿no? Y cualquier duda, por supuesto, ahí lo pueden comentar en el chat o comentarios que tengan, ¿no? Para ir avanzando y establecer de alguna forma lo que queremos hoy día analizar. Algo que también queríamos comentar hoy día con respecto a la inclusión, la convivencia, entre otras circulares, tenemos la circular 812, que garantiza el derecho a la identidad de género de niños y niñas y estudiantes en el ámbito educacional, estableciendo que hoy día, es decir, hoy día a partir ya de desde hace un par de años, tenemos esta eh, normativa que de alguna forma nos orienta y nos exige también una visión que ya venía desde hace décadas, que es el respeto a la diversidad, ¿no? Los niños y niñas, ¿no es cierto?, en torno al resguardo de su seguridad, no solamente tiene que ver con lo ético, con lo educativo, sino también con respecto a su identidad de género, ¿sí? Y solo como para mencionarlo y darle el énfasis que corresponde a la circular 812, que no es el objetivo de analizarla en su profundidad, pero dar énfasis que es relevante, en que en esta circular o de alguna forma se han asumido las definiciones señaladas en la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, según han sido adoptadas por el Ministerio de Educación de Chile. Y establece algunas definiciones que creo que es bueno mencionar, ¿no? Como género, que se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico. La identidad de género, cuál sería la convicción personal e interna de ser hombre o ser mujer, y la expresión de género, considerándose la manifestación externa del género de la persona, ¿sí? Como parte de la diversidad. En este contexto, o en esta línea, lo que vamos a hacer es un trabajo en aula, ¿no? Para eso nos vamos a separar. Entonces les pido que, si pueden, tomarle captura de pantalla a esta indicación, y luego yo les voy a mostrar en pantalla también el texto donde aparece el caso de Sofía, de manera que también le puedan hacer captura de pantalla. ¿Cómo vamos a asignar las salas? Va a ser asignación automática, es decir, se van a abrir las salas y van a recibir en su pantalla una invitación a ingresar o directamente van a pasar a una sala con otros integrantes de esta sesión. ¿Ya? Van a tener 15 minutos para analizar, es decir, 5 minutos para que identifiquen, lean las características, analicen, ¿no es cierto?, Eh, este caso, eh, señalen las causas y los factores que intervienen en el contexto de aula y qué estrategias podría adoptar la profesora para evitar una situación de desregulación de Sofía, ¿ya? O en Sofía. Entonces van a tener 5 minutitos para leer el texto del caso que viene en la siguiente diapositiva, mientras yo lo explico, lo sigo explicando para que tomen captura de pantalla de esta diapositiva. En la siguiente diapositiva le hacen captura al caso. Entonces van a tener 5 minutitos para leer el texto del caso, 5 minutitos para que conversen, analicen, se pongan de acuerdo referente a este análisis y 5 minutitos para que respondan estas tres indicaciones, ¿no? Identificar características asociadas a una posible condición de espectro autista, señalar causas y factores según lo que ustedes conocen o lo que ustedes creen que sea, y qué estrategias podrían adoptarse también según sus criterios. Y luego, por supuesto, lo conversamos al volver a la sala principal, que es esta, como plenario. Entonces, también les vamos a pedir que en cada sala, cuando ingresen, definan entre ustedes quién podría actuar como coordinador o coordinador de sala, si les parece. ¿Sí? ¿Cómo? Leo, Adelante, César, diga. hola. Lo Hola. primero, darle la bienvenida a esta tercera y saludarlos también en este nuevo encuentro que tenemos. Señalarles que nos vamos a dividir con Leo también y vamos a ir pasando por sala para de esa manera poder aportar también a este trabajo y ir a la instancia de una evaluación de proceso, de poder ir también aclarando algunas dudas que van quedando hasta el momento, que es el propósito de esta actividad de caso, para poder escucharlos también.
Eso. Perfecto. ¿Ya? ¿Hicieron captura de esta diapositiva? Perfecto. Les voy a pasar la siguiente. Haga captura de esta diapositiva para, este es el caso de Sofía, para que lo puedan ¿Podríamos leerlo en analizar. voz alta o no? ¿Te parece? Dame el espacio para que lo tomen, ¿no es cierto?, captura y vamos a la sala y luego ahí lo podemos revisar si tienen alguna duda. ¿Ya? No, digo yo, leerlo ahora, aprovechando Leer mientras ahora hace en la vuelta. captura, claro. Sí, Sí. perfecto. Dale nomás. ¿Quieres leerlo tú? Bien. Voy a leer con mi mejor voz. Eso. Voz de barítono. Dale no. Caso de Sofía. Sofía es una estudiante de séptimo año. A pesar de ser una alumna aplicada y mostrar un buen entendimiento de los conceptos matemáticos, ha comenzado a tener episodios de conductas inadecuadas durante las clases de matemáticas. Estos episodios se manifiestan en forma de ansiedad, irritabilidad y en ocasiones crisis de llanto. La clase de hoy se ha generado bastante ruido. Varios estudiantes hablan al mismo tiempo. El sonido constante de conversaciones y risas interfiere en la concentración de Sofía, llevándola a sentirse abrumada. Están finalizando el año y deben trabajar en grupo las guías que la profesora les entregó en la última hora. Esta actividad genera incertidumbre en Sofía, quien se siente incómoda realizando el trabajo con sus compañeros. Sofía tiene dificultades para interactuar con sus compañeros. A menudo se siente excluida durante las actividades grupales, lo que provoca que se sienta insegura y ansiosa. Siente una presión significativa por obtener buenas calificaciones, especialmente en matemáticas, que es una materia que le apasiona. El proceso de desregulación en niños y adolescentes autistas se caracteriza por una serie de manifestaciones que pueden afectar el comportamiento, emociones y habilidades sociales. Y a continuación se describen. ¿Cuál es la idea entonces? Sobre estas descripciones, poder mirar la situación de Sofía en particular y discutir si aquellas características que están asociadas al diagnóstico de espectro autista son o se aplican en el caso de Sofía. Y entonces la discusión sería, ¿estamos frente a una posible estudiante de espectro autista o no? Ahí va la discusión que queremos ofrecerles con Leonardo en este ejercicio práctico. ¿Bien? Eso Bien, es. perfecto. ¿Dudas, consultas hasta aquí para dar inicio a la separación por salas? Muy bien. Vamos entonces. Ahí está. ¿Qué todavía aparece en sala? Quedan personas que se conecten a su sala. Sí. Pero Eh, tranquilo, posiblemente ya. sea que su señal no les calza bien, entonces Ah, están perfecto. ahí en ese Bien. proceso. Ya, yo Ya. voy a ir a la uno, la 3 y la 5, ¿ya? ¿Base a cuál, perdón? Ahí te lo coloco, 3 y 5. Una, Te tres y voy, cinco.
Ya tú 1-3-5. Tú vas, vas a los impares, yo voy a los sí, pares. sí, es para Ok, consultar si tienen dudas. ¿Ya? ok, listo. Ya. Nos vemos. Sí. Eh, Caro Barquín, Bexabé, Yanina, ¿todo bien? ¿No se escuchan? Sí, sí, yo por mi parte que me detuve a leer de nuevo el caso, estaba en eso. Ah, perfecto. ¿Me Ya, No pueden hay mandar, problema. por favor, a la sala? Creo que me tocaba a las Sí, 7. yo le mando, yo le mando. Betsabe, Betsabe. Sala- entonces yo voy a la 2, a la 4 Y a las 6. y a la 6. Sí. Perfecto. Betsabe, te llegó un mensaje en pantalla. Debe estar todavía activo porque me apareces en la sala 3. Falta que te conectes nuevo. O que le digas tic. O sea, aquí Posiblemente no me esté por aparece ahí. nada en la pantalla. ¿Me lo podéis Ya, mandar de nuevo, por favor? ya. Te voy a mandar a otra sala y después te voy a mandar a la sala 3. ¿Ya? Ya, acá. Para que se active. Aprieto esta y después me van a mandar a 3. Sí, va a llegar a la 1. De ahí te voy a mandar a la 3. ¿Ya? Pero tienes que apretar ahí para que se active. Dale. Ahí sí. Y Yanina, Yanina Vaya Muñoz. usted nomás, don César. Vaya no, yo me encargo de Yanni. Ya, vale. Tranquilo, tranquilo.
Bueno, Vamos a volver bien, ahora entonces. Bien. Eh, Leo, entonces hacemos este adelante. plenario. Nos quedan unos 5 o 6 minutos para cerrar esta parte y lo conectamos entonces con el protocolo y avanzamos con el tema de las estrategias. O sea, iniciamos porque vamos a avanzar, vamos a seguir las próximas semanas con aquello. Bien, ¿cómo estuvo el trabajo de sala? Bien, más o menos. Difícil, complejo. Súper, sabes que súper bien Adelante. porque me permitió conocer a personas que viven las mismas experiencias que nosotros. eh, y yo encuentro que eso es súper enriquecedor, ¿ya? Y la verdad es que estuvimos bien de acuerdo en todo lo que que planteamos, pero lo más Mm, importante es compartir experiencias. Súper importante. perfecto, ¿no? Qué buen detalle lo que menciona. Bien, vamos entonces, sala uno. ¿Alguna coordinadora, coordinador, voluntaria, voluntario? O la sala 2 para que vamos rápidamente, para ir avanzando, porque el tiempo, ya sabe que corre rápido. Nosotros, la sala 2. Dale. Ya. La primera pregunta, empiezo por las preguntas, ¿no es cierto? Sí, dale con Sí. las tres preguntas. Ya, esa la identifican características asociadas a una posible condición del espectro autista que presenta Sofía. Bueno, habían varias características ahí. Una era el ruido, otra era la interacción social, que también pueden ser indicadores. Ujú, Llanto también, ahí está. La ansiedad y la irritabilidad igual. Pero también, bueno, bueno, al final mejor voy a decir eso. Esos son los indicadores de la posible condición. La B señalan causas y factores que intervienen en el contexto de aula que puedan generar una situación de desregulación de Sofía. Bueno, obviamente el clima de la sala, si es que ella es hipersensible y genera este tipo de rechazo al ruido. Obviamente el clima de la sala, la ansiedad del grupo, no sabemos, nos faltan hartos antecedentes porque no sabemos si ella se siente excluida, pero puede ser también por un tema emocional, o puede que no le guste el grupo. Y en la última, las estrategias, bueno, llegamos al consenso de que hay muchas neurodivergencias que faltan como antecedentes para poder recabar si está dentro de el autismo. Pero sí, porque puede ser hipersensibilidad, también puede ser por el tema de la irritabilidad algo más conductual, pero sí, lo primero que decimos de estrategias como profesoras, de hablarle primero, tratar de generar un diálogo con vínculo, con cariño, hablarle generando esa empatía de entender lo que le está pasando, ujú, darle espacio, respirar, tener ese tipo de estrategias que nosotros igual hacemos, preguntarle quizá, intencionar un poco los grupos, no hacer que los elijan ellos, sino que a lo mejor hacerlo aleatorio o preguntarle a ella con quién te gustaría trabajar, hacer como un tipo de investigación, porque puede que el otro compañero con quien quiera trabajar no quiere trabajar con ella, entonces hay que indagar ahí en esa situación. Em, También preguntarle qué le gustaría, ¿ya? También una de las primeras cosas. Tener herramientas así como cajas sensoriales, métodos de relajación, a veces tienen un muñequito o algo de contención emocional, que eso puede ser. Para el ruido también los audífonos sirven harto, a nosotros nos han servido. Y eso más o menos. No sé si mis compañeras quieren complementar. Pero para cerrar, vuelvo a repetir que sí, para nosotros no somos para diagnosticar, pero sí para yo pedirle ayuda a la educadora diferencial, digamos, a la psicóloga, tendría que ver y observar más conductas,
relacionadas con algo que podamos derivar o ayudar o aconsejar. Ya, eso. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que algo, por supuesto, todo lo que plantea, ¿no es cierto?, es muy relevante, un buen análisis, y algo que no hay que perder de vista es que siempre nos van a quedar preguntas por responder. Y lo importante es hacerse esas preguntas, ¿no? Porque eso nos va a permitir ir indagando y conociendo en mayor profundidad cada caso, porque cada caso, como es particular, y ojo, una vez que nosotros ya conocemos un caso, puede que lo que conozcamos a la semana siguiente ocurra algo que ni siquiera se nos había pasado por la mente, y es porque siempre hay algo que uno puede aprender, o algo nuevo que puede ocurrir, o algún tipo de estímulo que no lo habíamos considerado, que puede estar gatillando una desregulación. Entonces, porque a mí me ha tocado muchas veces escuchar a profesores que dicen, pero es que nunca le había pasado esto a esta niña. Y claro, porque hay un análisis que uno hace en el devenir de la vida, en el devenir del día a día, que no necesariamente podemos abarcar cada ínfimo detalle, sino que hay algún aspecto que se nos pueden pasar y ahí las preguntas que van surgiendo, estas dudas que tenemos, son importantes de poderlas, como dices tú, ojalá responderlas con los otros profesionales, observando y ir conociendo cada caso en el transcurso de un tiempo, ¿no? De un tiempo lo más extendido posible. Una cosa Sería más, súper bien. creo que también ahí eso es súper importante el trabajo en equipo, porque si Exacto. bien nosotros podemos indagar y observar, pero la educadora diferencial ahí juega un papel súper importante, la psicóloga, porque ella también va recopilando distintos antecedentes. Y lo otro que es como el anamnesis de decir qué está pasando en la casa, porque puede también ser algo relevante, algún tema familiar o emocional o no sé, algo que esté pasando, que puede ir por ese lado también. Exacto. Muchas gracias. Vamos con la sala uno, ¿no? No había nadie. Vamos a la sala No, sí, 3. Ah, sí, la disculpe, sala uno. en Dale, esa uno sí, voy a leer lo que dale, José. pudimos anotar con respecto a las características. Como decía Camila, bueno, nosotros no somos las indicadas para diagnosticar, pero sí podríamos hacer una presunción, ¿verdad? Debido a las características que ella tiene, con las dificultades sensoriales, sensible al ruido, reacciona también a la sorpresa de la guía que en un último momento se le pone, ¿verdad? Como rutina, porque ellos necesitan de una rutina bien establecida y también tiene una dificultad de comunicación con los pares, ¿verdad? Y también presumimos que con la profesora. En las causas y factores, bueno, está el ruido, el factor sorpresa. También nos damos cuenta que no hay una adecuación curricular, una diversificación, ¿cierto?, en el trabajo para ella. Y las estrategias podrían ser, por ejemplo, primero que todo el protocolo que ya está establecido por el Mineduc, ¿verdad? Que tendría que estar ahí haciendo una ejecución importante. Horario visual también anticipado a partir de pictogramas, imágenes, tal vez que establezcan una rutina para que le dé seguridad y se anticipe, ¿verdad?, lo que viene. En el caso de las crisis, poder reducir también la carga sensorial, enviarla a un lugar más tranquilo, carente de tanto estímulo visual o auditivo. Eh, Señales visuales y verbales también con respecto a la alerta de ruidos que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, poder usar audífonos. eh, y la zona de regulación también con pelotitas de estrés, botellas sensoriales y audífonos. Una cosa así, más o menos lo que pudimos establecer con respecto a las estrategias. ¿Mm? Eso Ya. sería más o menos el grupo uno. Muy bien, muy interesante, ¿no? Bastante bien atinadas a las características de Sofía. Vamos con la sala 3. Chicas, hablo yo. Sí. Ya, ok. Bien, en relación a las características, bueno, totalmente de acuerdo con los dos grupos, ya, la ansiedad, esas ganas de llorar, ¿no es cierto? El sentirse como intimidado frente al trabajo grupal, el ruido, ¿no es cierto? Las características, digamos, mucha también esta riqueza sensorial que existe en las salas de clase a veces también molesta, ¿no es cierto? Los colores, las imágenes, etcétera, etcétera. Y en relación a las causas y factores que intervienen en el contexto del aula,
que puedan generar una situación de desregulación, todo lo que he planteado, digamos, Mm, y todo lo que se ha planteado, eh, el exceso de ruido, el enfrentarse a un grupo que no conoce, esto de que la guía que apareció, digamos, de repente, siendo que se podría haber establecido al comienzo de la clase o en la clase anterior, ¿no es cierto? En la próxima clase vamos a hacer un trabajo grupal, vamos a entregar una guía, porque estos chicos que presentan, digamos, esta neurodivergencia necesitan de rutinas, ¿ya? Y lo mm, que yo he visto que más los desregula es cuando se sale de la rutina y si lo asociamos a al ruido, ¿no es cierto? Esto los desregula. Y estas ganas de llorar. Yo he tenido chicos en la sala, en mi oficina, que de temprano llegan, Miss, tengo ganas de llorar, ya necesito llorar. Ya, entonces es porque están ansiosos y es porque a lo mejor el trabajo, ¿no es cierto?, escolar, el no saber lo que va a pasar, los pone demasiado ansiosos. Y las estrategias, bueno, como ya lo dije, anticipar lo que va a suceder, el permitirle usar estos monitos que son blanditos, los squishies, por claro. ejemplo, si está muy ansioso, el Mm, permitirle que durante la clase lo esté manipulando. Ya también el hecho de tener a lo mejor al terminar una actividad que vaya a un sector de la sala de clase donde pueda tener juego, donde se pueda relajar a nuestros niños. Establecer un vínculo, ya que eso es súper importante. No sé si mis compañeras de sala podrían aportar algo más, Betsabe o Mariana o Jimé. No, parece que no. dijeron que Hola, estaba buenas todo tardes. perfecto. Mariana, Dale. quiero, bueno, tengo la experiencia con 4 alumnos en nuestra sala de un quinto básico y ante eso igual me gustaría como tener siempre presente que sobre todas las cosas tenemos que tratar de conocer a nuestros estudiantes, porque nosotros los adultos a cargo tenemos esa posibilidad y así también nos permite darnos cuenta cuando un niño se va a desregular. Yo por lo menos tengo eso a mi favor, que los conozco, llevo 3 años con el mismo curso y eso me permite bastante poder conocerlos, saber ya cuál es el límite del niño y poder contenerlo antes que se desregule o antes que tenga un mal momento. Entonces eso es importante como nosotros, como los adultos a cargo, tratar de conocer a nuestros niños y sacarlos de ahí, pues, sacarlos si es que se puede antes que ocurra la desregulación y no llegar a eso, como la idea de prevenir. Eso sería Perfecto, como, súper importante, ¿no? ¿cierto? Y muy, muy importante lo que ustedes plantean, ¿no? Y justamente lo que plantea al final la colega, importante que eso también quede registrado, ¿no? Que haya un registro en la bitácora, en algún documento, de manera que con el tiempo también, si es que requiere, ¿no es cierto?, ese tipo de información en otra instancia o en otro establecimiento, sea también un insumo que les permita abordar sus necesidades, pero importante lo que plantea, ¿no? Y es clave. Primero, mantener la calma y lo otro es conocer muy bien a nuestros estudiantes. Ahora, no siempre a veces tenemos esa suerte. A veces llegan estudiantes nuevos y no tenemos idea, no tenemos información y ahí es donde se nos generan más complicaciones. Bien, qué importante lo que han planteado. Vamos con la sala 4. ¿Alguien de la sala 4? Bien. ¿O de la sala 5? A ver, nosotros estábamos conversando, lo hicimos casi todo por chat, Ya, porque estábamos, la Ceci tiene malo el volumen, o sea, tiene malo el micrófono, yo tengo, a veces se me va el internet, ya. pero yo, bueno, yo concuerdo con todo lo que se ha dicho y algo que no me gustaría repetir las ideas porque es más o menos lo mismo, pero creo que algo que a nosotros nos falta como práctico es que cuando ocurre alguna desregulación y nosotros estamos en la sala, no tenemos muchas veces cómo comunicar lo que está pasando. Por ejemplo, yo he tenido niños que se van de la sala o no llegan del recreo y nosotros estamos con los niños en la sala Claro. y
muchas veces, yo el año pasado, por ejemplo, aunque no deberíamos usar el celular en la sala, con una de las inspectoras quedamos de acuerdo de que cuando hubiera alguna emergencia, yo le iba a mandar un WhatsApp, porque en realidad, de hecho, nosotros lo hemos conversado en consejos de profesores, o no me acuerdo si en consejos de profesores, pero sí en reuniones con más colegas, el tema ese, porque ¿qué hacemos si un niño se arranca, por ejemplo? Si estamos Claro. solas en la sala y hay 25 niños más o 30 niños más. Entonces, es algo súper práctico porque cuando están desregulados, muchas veces se arrancan a veces, no se Mm. sabe qué hacer y nosotros tenemos a otros niños que quedan súper intervenidos en el sentido de que quedan muy descolocados con la situación que están viendo. Y yo lo que hacía, por ejemplo, era eso, de repente llamar por mandar un WhatsApp o salir a ver si alguien venía y tratar de, porque tampoco puede uno dejar a los niños solos. Entonces, Claro. hay cosas, además de todo lo que se habló antes, de todo lo que hablaron las diferentes salas, también hay un tema práctico. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo podemos pedir ayuda cuando ya nos supera porque hay más niños en la sala? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eso a mí de repente me desconcierta un poco porque es como casi tener un botón de pánico, no sé, pero algo necesitamos como para comunicarnos Mm. cuando hay una situación que es compleja y no tenemos, digamos, no podemos dejar el curso solo. Los niños, los demás, se asustan. Yo tengo el sexto básico y aunque son grandes, igual se asustan porque Claro. se descoloca esta desregulación al ver a su compañero así. Eso es algo que me ha pasado con niños que son más grandes, incluso. Eso, Claro. pero Leo, en general como grupo fueron las mismas cosas. El ruido, que hay que Ujú. contenerlo, lo mismo que ya dijeron en las otras mm, salas. Perfecto. sí, César, ¿quiere Leo, decir si algo? me permites, Por supuesto. a propósito de lo que estás planteando, Paola, Ujú. debo decir que lo que nos queda de curso en adelante es la respuesta de lo que acabas de hacer, de plantear. Es decir, nos vamos a meter al final de estos minutos que nos quedan hoy día, pero largamente en las sesiones siguientes, en detalle en el protocolo DEC y en particular en lo que es el PAEC y el DEC. Y vamos a darle énfasis, tal como dice el título de este curso, en aquellas estrategias para poder prevenir, porque voy a contar el final de esta historia, de esta capacitación. La idea de todo lo que hemos planteado hasta ahora tiene no más que el propósito de poder buscar aquellos factores protectores y preventivos. Y para eso debemos tener dos cosas, básicamente. Primero, la capacidad como comunidad educativa de poder buscar aquellas conductas gatillantes o aquellos contextos gatillantes para poder tomar decisiones a tiempo con respecto a nuestros estudiantes y a la familia también. Y de esa manera, asociado a ciertas estrategias que vamos a ir revisando una a una para que puedan ustedes ir tomando de aquellas, e incorporando y reforzando lo que ya están haciendo cada uno en sus comunidades. Así que eh, quería decirlo, Leo, disculpa que me haya metido en este cierre de plenario, pero creo que es el momento, a propósito lo está planteando aquí la colega, de que justamente el sentido de esta capacitación de aquí en adelante va tomando ese Claro. matiz, ¿ah? Prevenir y anticiparse a los signos de regulación. Gracias, César. Efectivamente, ¿no? Es decir, aquí, bueno, Paola, de apellido iPhone, eh, plantea algo, No, plantea bujes. algo, plantea algo Es muy que estoy de mi relevante, ¿no? celular. No, está bien. Plantea algo muy relevante, ¿no? Y muy bien, como dice César. Aquí también el equipo de gestión tiene un rol importantísimo. Es decir, un profesor que tiene estudiantes dentro del espectro autista y otras condiciones no puede estar solo en un aula, ¿no? Debe haber otros profesionales o otras personas, otro adulto, otro profesional que acompañe, porque ocurren estas situaciones y no podemos estar improvisando y dejando todo al azar, porque puede ser peligroso para la persona, ¿no? Eh, y aquí, bueno.
sin querer extenderme, porque después César y en las próximas sesiones vamos a profundizar en estas características, pero toda conducta tiene una u otra función, ya sea para huir de algo o para conseguir algo, ¿no? Había un caso en el niño que arrancaba de la sala, la misma situación que le pasaba a Paula, y se logró identificar que lo que hacía era arrancar porque estaba muy cansado y como sabía que cuando salía corriendo los perseguían y lo llevaban a la sala del director y ahí es donde descansaba, como sabía que estaba muy cansado y quería descansar en la sala del director, entonces por eso salía arrancando. Pero hasta que se sentaron a observar la situación y analizarlo, no lograban identificar el por qué salía arrancando. Entonces, claro, generaba incertidumbre, generaba angustia en la profesora que estaba a cargo, porque, claro, no sabía qué estaba pasando ni lograba explicar la situación. ¿Ya? Pero vamos a ir analizando más en detalle esas situaciones y cómo abordarlas en las siguientes sesiones, pero no queremos dejar de lado también las reflexiones que hayan hecho los otros equipos y lo que nos queda de la sesión. Estamos con la sala 4, ya vamos con la sala 5 o seis, Nosotros éramos las o 5. otra de las 5. Sí. Ya, vamos con la sala Y 6. sala 4 que no hemos compartido nuestras reflexiones. Bueno, concordamos con, escuchando a los demás grupos, es como Ya, similares reflexiones, partiendo con que casi hicimos un diagnóstico, sí, aunque también consideramos de que en séptimo básico faltaban antecedentes y por ahí dijeron que es súper importante también trabajar en equipo, ¿cierto? Con la psicóloga, con la educadora diferencial, pero nosotras como que apuntábamos a que estas características eran como que ya apuntando quizás a un posible diagnóstico y aún sin tenerlo debíamos aplicar las estrategias para apoyar a la chiquitita. Entonces, dentro de todos de los gatillantes que se describían en el caso de Sofía, las soluciones que consideramos importantes fueron, primero, anticipar al curso, decirles lo que se va a hacer para que no sea una sorpresa al final de la clase de que viene una actividad y que no estaba dentro del panorama mental de esta chiquitita que necesita ser todo bien estructurado. Entonces, lo primero parte como uno como docente, conociendo que hay niños que necesitan esta estructura, anticiparlo, ¿cierto? Decirles cuál va a ser el planning de la clase de hoy. Y lo otro que a la chiquita le causaba, le complicaba trabajar en equipo, ¿cierto? En grupos. Entonces, por ahí comentamos que en una de esas podría ayudar, dar roles en los equipos para que la chica ya sepa lo que tiene que hacer. Aunque también por ahí otros dijeron que trabajar en grupos pequeños, con alguien que uno ya sepa que ella tiene buen feeling y que no sea esto al azar, sino más bien dirigido, también podría ser una buena estrategia para ir bajando su nivel de ansiedad. Y lo otro, sobre todo si están en clases de matemática, conversábamos en el grupo que el ruido mental no favorece a nadie, entonces había que generar y levantar varias estrategias como el semáforo del silencio, del ruido, para que haya un clima más o menos así de whisper voice, como decimos, que como que susurros, para que todos logren concentrarse, no solo estas chiquititas, sino que todo el curso, y puedan sacar adelante el trabajo y que este ruido, esta interferencia sensorial, no le genere más angustia o no gatille más desregulación en la chiquitita. perfecto. Eso fue el análisis que hicimos como en resumen. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muy bien. Y algo que también apuntaba, todo muy bien, ¿ah? Pero también apuntaba algo que yo creo que es bueno destacar, es, si bien tiene muchas características, no podemos todavía definir Ujú. si es o no. Posiblemente, yo me imaginaba que pudiese ser, no quiero extenderme demasiado, una niña simplemente con un estilo de crianza determinado, hipersensible a los ruidos, mañosa. Pero ahí los profesionales son los que definen, psicólogos, neurólogos, psiquiatras infantil, quienes efectivamente pueden determinar, bueno, estos antecedentes que tenemos efectivamente coinciden, dan cuenta, ¿no es cierto?, de esta característica o se dan cuenta de otro tipo de condición, ¿no? Y, También y después les vamos a mostrar algunas otras condiciones que se confunden a veces con autismo. Por lo menos hay 15, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después, no ahora. una cosita Claudita. chiquitita Sí, dale. nomás.
que las estrategias que nosotros aplicamos, que están diseñadas para los niños con diagnósticos, les sirven a todo el curso finalmente. Entonces, aunque no exista un diagnóstico, yo soy partidaria de empezar a usarlas con todos, ya en general para todos. Qué bueno, qué importante. Lo iba a mencionar, se me había olvidado, qué bueno que lo volviste a mencionar. A veces nos ocurre que tenemos niños, niñas o adolescentes que sospechamos, pero todavía no tienen diagnóstico, que está en trámite o que el apoderado está en proceso, el apoderado no quiere, etcétera, etcétera. Eso no implica que no podamos, como dice muy bien Claudia, poder aplicar estrategias porque lo que importa aquí es lo que el estudiante necesita, ¿no? Para poder incorporarse y sus pares incorporarse a la clase, ¿no? El diagnóstico nos va a servir solamente para el tema de las políticas públicas, ¿no? De los beneficios que eso implica, la subvención, etcétera. Pero la necesidad está, ¿no? En función de las características que tiene. Bien, nos quedaba entonces la sala 6 o alguna otra. Sala Sí, acá a 6, las 6. ya. Adelante, don Bueno, Andrés. mencionar como lo que ya se ha comentado en el sentido de que hay como condiciones necesarias, pero no suficientes como para hablar del espectro autista. Yo igual quisiera relevar como lo que se ha comentado y César no hizo mención precisamente ahí como en la sala, que es el para qué del diagnóstico. Generalmente los diagnósticos en el sistema de educación regular vienen como para cumplir la normativa, pero al final de cuentas lo que a nosotros nos interesaría es que el diagnóstico nos sirva para algo, es decir, cómo trabajar con los Claro, chicos, chicas en cuestión. Y el proceso diagnóstico, igual en resumen, es como un levantamiento de información que es lo mismo de decir que conocer a la persona. Entonces, generalmente los diagnósticos, cuando se emiten diagnósticos, generan como encasillar a la gente y los vemos como de una manera bastante estigmatizada. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que las personas igual van más allá del diagnóstico, nos damos cuenta que ahí está la estrategia, pues, en conocer a la persona. Ahí mencionaba como la importancia de tener vínculo con los chicos, entonces claro, si vemos como tomas toda esta información del caso, igual es como limitante, pero quizá hay más información y nos invita como a conocer a la estudiante, pues quizás se entrecruza con factores quizás biográficos, familiares o de experiencia, y ahí yo creo que está la estrategia, no como cerrarnos solo a una posibilidad, sino que es como una invitación a conocer a las personas. perfecto. Muchas gracias, Andrés. Interesante análisis. Muy bien. Cecilia dice, comparto opinión de Andrés. Muy bien. ¿Nos queda alguna sala? ¿Alguien que quiera complementar, que quiera agregar, que quiera reflexionar referente a esto? Bien, muchas gracias. Ahí le dicen, sí, super tío Andrés, ahí tiene su fan club. Bien, estupendo. Excelente reflexión. Yo creo que aquí hay mucha lana para tejer, ¿no? Hay harta información, pero vamos a ir avanzando con César y en la medida en que él va a ir agregando algún elemento, también va a ir retomando algunas de sus opiniones y también aspectos de Sofía. Adelante, César. Bueno, la verdad es que esto fue una evaluación de proceso que acabamos de hacer y efectivamente lo que nos queda es ponerle mucho más merquén, puesto que quienes estamos en conectados a este curso, efectivamente evidenciamos que están permanentemente viviendo esto. Por lo tanto, lo que viene aquí en adelante, voy a presentar el, el super tío Andrés. Voy a presentar en estos 5 minutos que nos queda el contexto de lo que, del punto de vista de la normativa, que fue lo que iniciamos, debemos dar cuenta, pero queremos ir un poco más allá de solo el cumplir con la normativa. Lo que queremos es lograr darles propuestas para poder fortalecer lo que ya estamos haciendo en la comunidad. Ayúdame, por favor, Leo, a avanzar un poco más. Y para eso que vamos a entrar en el detalle, no tanto, pues te adelantaste mucho. Me apuré. Devuélvete uno. Ya, ahí la otra. No, sí, y nos vamos a meter entonces de lleno en el tema de la ley 21.545, que es lo que ha generado de alguna manera la necesidad imperiosa de las comunidades educativas en estos últimos 2 años de estar hablando lo que estamos hablando. Eh, y bueno, ahí está el QR, si alguien aún necesita mirar en detalle lo de la ley, pero es interesante dos conceptos que están destacados acá en esta imagen. Lo primero, que habla justamente de la promoción de inclusión, la atención integral y protección.
en particular aquellas personas con trastorno de espectro autista. Eso es lo primero, y por eso que hablamos y estamos metiéndonos en los temas de la condición de espectro autista, y por ejemplo, legítimamente podríamos estar exactamente, eh, podríamos estar hablando de otros tipos de condiciones. Por ejemplo, digo, del punto de vista del neurodesarrollo, podríamos también estar hablando de TDAH, podríamos estar hablando de TOC, podríamos estar hablando de trastornos desafiantes, en fin. Pero en particular esta ley nos lleva a las comunidades a hablar en detalle con respecto a la condición de espectro autista. Y lo segundo de la ley, si me ayudas a avanzar, es la bajada que nos obliga de alguna manera a tomar acciones que tienen que ver con la circular 586, que deriva de la ley TEA. De hecho, es promulgada a fines del año 2023, y que es la bajada operativa, de alguna manera como respuesta ministerial, a través de la Superintendencia de Educación, para poder darle forma a dos cuestiones fundamentales. Uno, a un protocolo general de cómo actuar frente a la ley, pero que este año en abril se amplía, y se amplía a educación parvularia, es decir, a los párvulos, y también a otros estudiantes que pueden estar bajo la lógica de algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Y esto se plasma en el reglamento interno, es decir, debe conversar, por un lado, con el RICE, pero también debe conversar con aquellas políticas de convivencia escolar. Por eso que es importante, y aquí lo dejo en manifiesto para que lo abordemos en profundidad la próxima semana o en la próxima sesión, que podamos mirar esto de alguna manera con... El miércoles. Y se nos fue César. ¿Qué le pasó? Se desconectó. Se fue, terminó la sesión, César, y se fue, se nos fue. Ya, bueno, pero para continuar con lo que decía César, efectivamente el próximo miércoles, el miércoles 23, volvemos con la sesión, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y en esa sesión vamos a trabajar lo que es el RICE, en el sentido de que el PAEC, este plan de acompañamiento emocional y conductual, entendiendo que el PAEC tiene varios componentes que son claves poder identificar. No solamente identificar claramente al estudiante, sino también aquellos aspectos, por ejemplo, que son para el niño, para la niña, importantes, son de goce, para que le producen placer, aquellas que son temáticas que para él o para ella sean relevantes, así como aquellas situaciones en las cuales se han generado alguna desregulación o situaciones también, es decir, en esas situaciones, qué es lo que se ha hecho para poder resolver, entre otros aspectos, ¿sí? Y el protocolo DEC en función de, bueno, cómo abordar preventivamente la desregulación y cómo abordar la desregulación desde la parte o desde la perspectiva ya ocurrida, es decir, cuando ocurre, ¿qué hacer? ¿No? Tanto de prevenir, de prepararnos, como para también poder abordarlo directamente en un proceso de desregulación, como muy bien decía la colega hace un momento, cuando está iniciándose o cuando está en una etapa 2 o en etapa 3, ¿qué hacer? ¿No? Porque sabemos que no es fácil, como también mencionaba otra colega al principio, si estoy solo o sola en el aula, ¿qué hago? ¿Cómo abordo esta situación? ¿Incorporo a los otros estudiantes? Si los otros estudiantes los incorporo, pero están tan afectados como yo, ¿cómo los puedo incorporar? Entonces, trabajar la anticipación, por ejemplo, es una de las estrategias. ¿Sí? Ya, César, perdón, adelante. se cayó completamente el internet, volví a conectarme. Quiero cerrar hoy día con la siguiente imagen, por favor, Leo, si eres tan amable. Por supuesto. Aquí vamos. Eso. Hoy día el caso nos ha llevado un poco a la discusión de si las conductas que señalaba de Sofía correspondían o no a las características de una desregulación. Y lo primero tal vez que tenemos que despejar en cualquier estudiante, si estamos frente a una rabieta o estamos frente a una desregulación emocional y conductual. Y aquí lo que hemos hecho es un cuadro, que por cierto hay mucha más conducta o característica, pero que nos parece interesante que podamos mirar esto para cerrar
con respecto al caso y de alguna manera ir mirando y agudizando nuestro ojo al respecto. Fíjense ustedes cómo cuando hay una rabieta, cuando hay una situación natural de cualquier niño, niña o incluso adolescente o adulto en algunos casos, es que vamos a encontrar cierto control sobre la situación de una conducta que se manifiesta, eh, a diferencia de una desregulación emocional, que estamos hablando de un no control de una situación. En general, las características de una conducta van a estar dados en caso de una situación de rabieta o de comportamiento, siempre con una condición de querer lograr obtener algo. Mira, lo voy a poner de esta manera, que no tiene que ver con educación, pero creo que es un ejemplo que es muy común. Imagínense supermercado. Y en un supermercado, pasillo de las verduras. Carro, papá, niño o niña, 7 años, hace escándalo y llora. Quiere ir al pasillo de los juguetes. El papá le dice, no, vamos a comprar las verduras porque no tengo plata para comprar juguetes hoy día. Y la niña sigue llorando, se tira al suelo y empieza a llorar más fuerte. La situación de esto hasta ahora podría estar referido a cualquiera de los dos elementos del cuadro comparativo, una rabieta o una desregulación emocional. La diferencia está de una a otra, y ustedes me dirán a cuál corresponde el desenlace de esta situación, en que el papá, luego de un momento ya de llanto y de muchas miradas de los que están pasando por el supermercado, le dice, ok, vamos al pasillo de los juguetes. Inmediatamente esa niña se para, deja de llorar y corre al pasillo de los juguetes. Pregunta, ¿estamos frente a una rabieta o estamos frente a una desregulación? Pareciera Entendible, ser Javier. entonces que ese es el punto de inflexión cuando estamos frente a una desregulación emocional a frente a una situación de conducta o rabieta. Es decir, aquí hay elementos que están asociados a la imposibilidad, y lo mirábamos el día, la semana anterior, mirábamos cuando había una situación emocional desbordada a cuando hay una situación de desregulación que es imposible controlar. Y el último aspecto de este cuadro que yo quisiera dejarlo como reflexión para cerrar, en que en el caso de una rabieta, no siempre posterior a esta puede existir un reconocimiento a la situación o a las consecuencias de los actos producto de esta situación de desregulación, de rabieta o de descontrol. En cambio, generalmente vamos a encontrar en aquellos niños, niñas y adolescentes, que es la situación más compleja aún, en que en general, luego de una conducta incluso de autoagresión o agresión a terceros, sí hay una conciencia y hay incluso un remordimiento posterior a la situación causada por esta desregulación. Esto último que estoy señalando, estimadas, estimados, es una de las situaciones que debemos hacernos cargo dentro del protocolo y que a eso le llamaremos reparación. Solo lo dejo ahí. Pero es una situación que sin duda es una de las características y por eso que finalmente nuestros niños, niñas del espectro autista no la pasan bien con esto, cuando hay una desregulación emocional o conductual. Bien, dejémoslo por acá, que lo que viene en la próxima sesión vamos a meternos en particular en una propuesta de estrategias en cada una de las etapas de este protocolo. Bien, Leo, cerremos. Gracias. Cerremos. Bien, estimadas y estimados. Una o dos personas que nos digan con qué se quedan. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Con qué se queda el día de hoy? ¿Con qué nos vamos?
conocer y tratar de empatizar con el estudiante. Gracias, Jocelyn. Muy bien. Betsabe dice, conocimiento de mi alumno. Cosette, conocer al estudiante. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Perdón, además del conocimiento, empatizar y el ayudar al estudiante. Perfecto, muchas gracias. Con rabieta o deck, dice ahí. Claudia Hot dice que está con rabieta. Conocer a los niños, Paola dice, conocer a los niños y tratar de contenerlos. Bien. Bien, estimadas y estimados, no queremos extendernos demasiado. Le agradecemos enormemente su participación y pertenencia, así que nos estamos viendo el miércoles 23. ¿Ya? César, nos vemos entonces. Nos vemos el Que esté miércoles muy con bien. estas estrategias para poder ponerle merquén. Muchas gracias.